Una vez más, por la gracia de Dios, estamos haciendo un estudio de la palabra. Estamos analizando acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. En este momento queremos poner nuestra atención a un aspecto distinto de lo que de los que hemos estado haciendo, de lo que hemos estado estudiando. Lo que queremos analizar es lo siguiente. Cuando Dios prohíbe adorar o tener dioses ajenos, o cuando prohíbe hacerse imagen, escultura, cualquier cosa, ya sea del cielo, de la tierra o de las aguas, de cualquier lugar del universo, Dios prohíbe hacer imagen, ya hemos visto que es para adorar, pero la pregunta en sí es esta. ¿Tiene algún poder cualquier Dios que el ser humano haga? ¿Tiene algún poder real? Cualquier imagen, cualquier ídolo, cualquier estatua que el ser humano haga para adorar, ¿tiene algún poder real? Cuando Dios en su palabra señala que no debemos tener otro Dios delante de él, o que hagamos imagen para adorarlo, implícitamente está señalando que esos objetos tienen algún poder. Pero ¿qué poder puede tener, por ejemplo, el becerro de oro que los israelitas hicieron? La figura de oro de un becerro. ¿Tiene intrínsecamente eso algún poder? ¿O cualquier imagen o cualquier cosa que los seres humanos adoren, tienen algún poder? Los egipcios adoraban al sol y tenían un buey que representaba al sol. Era el buey Apis. ¿Tenía este buey intrínsecamente algún poder? Intrínsecamente en ellos no había ningún poder, ningún, ninguna estatua, ningún Dios que el ser humano haga tiene en él ningún poder. Cuando los seres humanos adoran al sol, los astros, cualquier figura del firmamento, cualquier astro del firmamento, el poder que tiene es intrínseco al que Dios le dio para que cumpliera su función. Pero aparte de hacer lo que Dios ordenó que hiciera o para lo que Dios lo creó, intrínsecamente en sí no tiene ningún poder. Pero cuando uno está adorando a una imagen, a un Dios creado por el hombre, no está adorando a eso en realidad, porque esos son objetos sin vida, sin ningún poder. En realidad está adorando al que opera detrás de esos dioses. Y ese es Satanás, que en el cielo se rebeló contra Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. El pecado ha llegado a la tierra por causa de él, y él, en la lucha entre el bien y el mal, ejerce el poder para luchar en contra de Dios. Ese poder es verdadero, es real, hasta donde Dios le permitió que lo tuviera. Pero además de eso, Dios ejerce su poder para que este poder inferior no dañe a los hijos de Dios
y no destruya todas las cosas, porque si no, todos los hijos de Dios seríamos destruidos por él. Vamos a ver en la Biblia ahora, según el relato bíblico, algunos aspectos solamente. Vamos a ver, porque si no, hay muchas más cosas que decir, pero vamos a usar solamente, según la Biblia, algunas manifestaciones de ese poder. Comenzamos con el libro de Éxodo, el capítulo 7, y voy a leer dentro de un momentico el versículo 11. Aquí Moisés, instruido por Dios, está con Aarón en una entrevista con el faraón, diciéndole que dejara salir a Israel, y como señal del poder que operaba en Moisés, de acuerdo con lo que ya Dios le había enseñado, Moisés tira su vara al suelo y esa vara se convirtió en una serpiente. Dice el versículo 11, Éxodo 7:11, entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Con sus encantamientos ellos echaron sus varas y esas varas se convirtieron en serpientes. A la vista humana no había diferencia. Eran todas serpientes, pero como que la que Dios había convertido en serpiente, de verdad, se comió a las otras serpientes que eran las varas y esas varas desaparecieron del lugar. Aquí se ve que había un poder, había un encantamiento, una hechicería, donde aparentemente se había logrado algo, pero no era igual que lo que Dios había hecho. En el capítulo 7 está también escrito que Moisés, por orden de Dios, hirió las aguas del río, del Nilo, y se convirtieron en sangre. Y las provisiones de agua que tenían los egipcios en ese lugar se convirtieron en sangre. Vinieron los hechiceros y también hicieron lo mismo. Dice el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Dios lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció en su lucha contra Dios. Después vino una plaga de ranas y los hechiceros tuvieron el poder, también con sus encantamientos, de hacer que vinieran ranas, pero no eran ranas reales, pero sí se veía a la vista humana que eran ranas. Después de esto vino una plaga de piojos y los hechiceros trataron de hacerlo y no pudieron. Entonces esos hechiceros dijeron algo al faraón. Está el versículo 19. Todo esto del capítulo 7 de Éxodo. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea, reconocieron que el poder de Dios que se estaba manifestando, ellos no podían imitarlo, no podían hacer lo que Dios hacía. Faraón siguió en su rebelión contra Dios.
Pero lo que queremos señalar aquí, que aunque el poder de los hechiceros era el poder de Satanás, solamente pudieron hacer encantamientos y lo que Dios le permitió hasta donde Dios le permitió. Ahora vamos a ver en la Biblia otro relato que nos está hablando del poder de Satanás para destruir a los hijos de Dios. Vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 1. Y se presenta quién era Job y se habla de una reunión que Dios tuvo con sus hijos. Dice el versículo 6, un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor. Entre ellos se presentó también Satanás. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás fue allí como representante del mundo porque él había vencido a Adán y Eva. Y entonces usurpó el lugar de ellos, que eran los representantes de este mundo. Versículo 8. El Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso sus bienes y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Satanás reconoce que por la protección de Dios, Job había prosperado con todo lo que hacía y con todo lo que tenía. Entonces, Satanás le dice a Dios, extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Satanás señala a Dios, tócale, como si Dios le produjera, le fuera a producir a Job todos los males que le pudieran venir. Pero Dios, Jehová, el Señor, dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Vemos claramente aquí en la Biblia que Dios no le hizo ningún daño ni ningún mal a Job. Dios lo que hizo fue retirar su protección y permitió que Satanás obrara haciéndole mal a Job, pero le mantuvo su cuidado, su protección en él mismo, en su persona. ¿Qué sucedió después? Ya leímos en la Biblia que dice que Satanás salió. Vamos a leer ahora a partir del versículo 13. Un día en que los hijos e hijas de Job comían y vino bebían vino en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y los asnos paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, un pueblo, personas de aquel tiempo, vinieron los sabeos, los tomaron
y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para que, para traerte la noticia. Así que estaban los bueyes, estaban arando, los asnos paciendo, vinieron los sabeos, mataron a todos, solo escapó este y se llevaron todas estas posesiones que Job tenía. Aún estaba este hablando cuando vino otro mensajero y le dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo escapé yo para darte la noticia. Ese fuego cayó del cielo y destruyó las ovejas, los pastores, y aquí vemos ya dos elementos que Satanás utiliza para hacer daño. Las personas, los sabeos, un fuego como enviado del cielo, como si fuera de Dios. Todavía éste estaba hablando cuando vino un tercero y le dijo, los caldeos, divididos en tres escuadrones, atacaron los camellos y se lo llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para traerte la noticia. De un solo momento, Job está recibiendo estas tres noticias donde todo lo que tenía lo perdió y donde solamente escaparon tres criados para darle la noticia. Pero, dice el versículo 18, mientras éste aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y le dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. Y de repente vino un gran viento del desierto, dio en las cuatro esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. En un momento, en un momento, Job perdió todas sus posesiones y perdió también a todos sus hijos. Los 7 hijos y las 3 hijas, todos murieron. Solo Satanás dejó a una persona viva para que trajera la noticia. Job se mantuvo siendo fiel a Dios. Pero lo que estamos señalando aquí, que Satanás tuvo poder sobre la mente de las personas que actuaron para hacer este mal. Tuvo poder para enviar un fuego del cielo que quemara y tuvo poder para que viniera un viento grande que destruyera la casa donde los hijos de Job estaban. Job se mantuvo fiel. En el capítulo 2 vamos a leer otra vez. Dice, otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y Satanás fue también entre ellos. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. El Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad a pesar de que me incitaste contra él, para que lo arruinara sin motivo. ¿Quién fue el que arruinó? ¿Quién fue el que envió todo esto sobre Job? No fue Dios, fue Satanás. Dios retiró su poder, su cuidado,
su protección y ahí Satanás actuó. Dice el relato, respondió Satanás al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. El Señor dijo a Satanás, bien está en tu mano, pero guarda tu vida. Dios retiró su mano, o sea, retiró la protección de Job, pero le dijo a Satanás que no podía matarlo, pero sí le retiró su protección y Satanás afligió a Job. Dice el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job de una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se sentó en medio de cenizas y tomaba una teja para rascarse con ella. Hasta aquí leo lo que sucedió con Job, pero analizando hasta lo que Dios había permitido hasta este momento. Satanás usó su poder, su influencia entre los seres humanos, los caldeos y los sabeos, para que hicieran daño. Utilizó su poder para mandar fuego del cielo. Utilizó su poder para mandar viento del cielo y acabó con todo lo que tenía Job. Ahora, en este segundo incidente, la Biblia no señala qué tiempo pasó de una cosa a la otra, pero fueron rápidas. En esta segunda ocasión, Dios le vuelve a poner límite a Satanás y retira su protección de Job. Y Satanás envió entonces plaga contra la salud de Job. En esa plaga, una sarna, una enfermedad de la piel. La Biblia enseña que Job estaba vivo y tenía gusanos que vivos se lo estaban comiendo. Quedó casi en esqueleto vivo, pero Job se mantuvo fiel a Dios. Pero lo que nos interesa en este estudio es el poder que obra en Satanás, el poder que tiene Satanás para hacer daño en la tierra y causar desastres de guerras entre seres humanos contra otros seres humanos, robos, asesinatos. Nos habla que tiene poder sobre los elementos en el fuego, en el aire y también en la salud del ser humano, porque manda plagas que destruyen al ser humano. Este poder, que es inferior a Dios, pero que ejerce su capacidad cuando Dios lo permite, ejercen su influencia en la tierra y todas las imágenes, todos los dioses falsos cuentan con este poder. Hablando de los últimos días de la historia de este mundo, voy a leer lo que la Biblia señala con respecto a una conversación que Jesús tuvo con tres de sus discípulos, Santiago, Juan y Pedro. Dice aquí la Biblia que un día vinieron los discípulos, estos, y le hicieron preguntas a Jesús. Este relato está escrito en Mateo 24, Marcos 13
y Lucas 21. Y ellos le preguntan a Jesús qué señales habría de su venida, de la destrucción de Jerusalén, de su venida y del fin del mundo. Jesús respondió lo que dice Mateo 24:5 o 4 y 5. Capítulo 24, versículos 4 y 5. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. Como señales del fin del mundo, dijo aquí Jesús que Satanás enviaría falsos cristos para engañar. En el versículo 11 repite, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Predice Jesús que también, además de falsos cristos, vendrían falsos profetas para engañar. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Finalmente Jesús le dice a sus discípulos, falsos cristos, falsos profetas, que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Cuando Satanás utiliza su poder en los falsos cristos, en los falsos dioses, en las imágenes que los seres humanos adoran, utiliza su poder con la finalidad de engañar al ser humano y, si es posible, a los mismos escogidos. Y nos habla que estos son señales de los tiempos del fin. La humanidad donde nosotros vivimos está padeciendo continuamente de desastres. Desastres a través de terremotos, a través de huracanes, a través de maremotos o tsunamis, a través de plagas como las que hemos visto y hemos acabado o estamos pasando porque todavía existe el COVID. Está Satanás obrando en el mundo para engañar y para separar a las personas de Dios. A medida que el ser humano se va separando de Dios, va separándose de la protección que los cuida de todos estos males que han de venir, de los engaños, porque Satanás obra en la mente de las personas para que se engañen y enseñen doctrinas falsas. Engaños en la naturaleza de la tierra, en el aspecto natural, y vienen calamidades y desastres sobre la tierra. Su influencia y su poder para que las naciones se hagan la guerra una a la otra. El poder de los falsos dioses y de las imágenes es un poder grande, es el poder del mal. Pero sobre este poder está Dios. Y todos los que nos mantengamos fieles a Dios, observando sus mandamientos y por fe aferrados de la mano de Dios, seremos protegidos por Dios y Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Él nos da, junto con la tentación cuando llega, nos da el poder para resistir a la tentación. Nuestro poder está en amar a Dios, en obedecer a Dios, en guardar los mandamientos de Dios.
No es de extrañarse que en esta parte final de la historia del mundo, Satanás también obra en la mente de las personas para que actúen contra la ley de Dios, o bien diciendo que Cristo la clavó en la cruz y que ya no hay que seguirla, o cambiando la ley para poner una ley distinta a la que Dios puso. Pero llamamos la atención en este primer tema que nuestro cuidado debe estar porque en realidad nos estamos enfrentando a un poder. Pero mientras tengamos fe en Dios, mientras obedezcamos a Dios y aceptemos su cuidado y su plan de redención, Dios es nuestro pastor y nos va a cuidar. Llego con el tema este hasta este momento. Analízalo, escúchalo y compártelo con otros para que también puedan hacer bien. Y estos temas puedan ser de utilidad para todos los hijos de Dios. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.